Vamos a hablar de dos temas. Pongamos ahí Guatemala, 13 de mayo de 2023 y ponemos ahí declaración del sindicato, porque haciendo una breve análisis de lo que vimos en el tema 5 jóvenes, que fue el 29 de abril de 2023, vimos el desarrollo de la primera declaración con lujo de detalles y nos faltó la declaración del acusado, del sindicado, perdón. Entonces, el día de hoy, de una vez, pongamos tema 6, declaración del sindicado. Siempre lo vamos a hacer así, estilo lista, jóvenes, para que todos ustedes pues lo tengan en su cuaderno y apuntado, porque esto es importantísimo, ¿eh? Cómo se le toma declaración a un sindicado. Bien, entonces, aquí de una vez pongamos ahí tema 6, declaración del sindicado, punto y aparte, número 1. Número 1. El juez le explica al sindicado aspectos de la Constitución de la República, aspectos del Código Procesal Penal y de la Declaración de los Derechos Humanos. Repito, número 1. El juez le explica al sindicado aspectos de la Constitución de la República, del Código Procesal Penal y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué tal, viejones? Entonces, ¿qué es lo que le explica? Bueno, le dice, pues, mire, fíjese que la Constitución de la República establece que usted no está obligado a declarar, ¿verdad? La Constitución de la República dice que usted puede guardar silencio. Ahora bien, si usted desea declarar, pues tampoco se le va a negar, pues, pero esto es en forma voluntaria, lo que usted me va a decir, ¿verdad? Porque aquí nadie está obligado a declarar contra sí mismo, le dice el juez. Entonces su declaración tiene que ser libre. Ahora bien, eso lo dice tanto la Constitución, fíjense, jóvenes, como también lo dice el Código Procesal Penal en la Declaración Libre, en los principios. Fíjense. Y eso quiere decir, pues, el juez le explica, bueno, usted no está obligado a declarar, pero si usted desea declarar, pues lo va a hacer en forma libre. Nadie lo está obligando a declarar contra sí mismo, a decir, ¿verdad? Entonces, ahora bien, también le dice así, Minicones, le dice, pero la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que usted tiene derecho a ser escuchado. Tiene derecho a tener una defensa técnica. Y mire, aquí está el abogado defensor. Por eso es que yo le mandé a traer un abogado defensor, ¿verdad? Porque usted tiene derecho de ser escuchado. Entonces, miren, el paso 1 ya lo explicó detenidamente el juez, ¿verdad? Entonces, es eso lo que dice la Constitución de la República y lo que dice el Código Procesal Penal y lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora bien, imagínense, jóvenes, solo fíjense pues cómo surgen las cosas. Si da un caso, el sindicado es, por ejemplo, salvadoreño, hondureño, qué sé yo, entonces viene el juez y le dice, mire, usted cuando yo le pregunté sus datos me dijo que era salvadoreño. Entonces, además de explicarle cuál es
el procedimiento aquí en Guatemala, yo le voy a tener que avisar a su consulado, ¿verdad? Que usted está detenido y aquí está en Guatemala, porque así se lleva un registro tanto aquí en Guatemala, en el Instituto de Migrantes, como también en su consulado. Ahí no le preguntan a él, mire, ¿quiere que yo le mande un aviso a su consulado? No, le voy a mandar un aviso a su consulado para que estén enterados. Allá ellos si le prestan asistencia técnica o no. Por lo regular, dice jóvenes, de todos los casos que se han visto ahí donde se comunica a los otros países, Dios, ni siquiera se pronuncia. Ahora bien, si el señor es un norteamericano, así como sucedió una vez que encontraron a un mochilero y llevaba en la maleta la araña como que iba a vender verduras, llevaba llena de marihuana. La araña en chucha, ay, sí, se mandó a avisar al consulado, luego ahí estaba una persona ahí que lo asistió y toda la cuestión, y, ¿verdad? O sea, los norteamericanos sí asisten a su gente. En cambio, los guatemaltecos, usted, ay Dios santo, pueden estar detenidos en México, en Salvador, Honduras, y cómo cuesta que les den asistencia técnica. Qué lamentable, ¿verdad, jóvenes? Sí, qué lamentable, ¿verdad? Jóvenes, de que a los nacionales, pues, no se les proporcione, que no se les proporciona ayuda en muchas cosas a ustedes, mucho menos en eso, ¿verdad? Entonces, de eso se trata la declaración también. Número 2. El juez miren, el número 2. El juez le pregunta al sindicato, y esta pregunta es directa. Miren, el número 2. Señor sindicado, ¿usted entiende los hechos? Imagínense, jóvenes. ¿Qué le va a contestar el sindicato? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, el caso que les traigo el día de hoy, ¿verdad? Que estoy trabajando ahí para ustedes, jóvenes, dice que le robó una bolsa y pertenencias y dinero a una señorita y además le robó el celular. ¿No? Entonces, ¿cómo no va a entender eso? Pues? Pero aún así el juez le dice, ¿usted entiende los hechos? Imagínense que diga que no, otra vez le dice, pero aquí el Ministerio Público dice que usted le robó una bolsa, las pertenencias, dinero y un celular a una señorita. Sí, 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 sí entendí. Muy bien. Ese es el número 2. Se le tiene que decir si entiende. Ahora el número 3. Le pregunto, señor sindicado, ¿desea usted declarar? Miren, de una vez al grano, jóvenes. ¿Verdad? Ya le explicó lo que dice la Constitución, ya le explicó lo que dice el Código Procesal Penal, ya le explicó lo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya le preguntó si entendía el hecho. Entonces ahora una pregunta directa. ¿Desea usted declarar? Bueno, entonces lo que espera el señor juez es que le diga sí o no. Entonces apunten de una vez acá, miren, pues en este apartado número 3. Si el sindicato dice que no, no se puede interrogar. Bien, excelente, ¿no? Repito, si el sindicato dice que no desea declarar, no se le puede interrogar. ¿Por qué? Porque el interrogatorio es parte de la declaración. Entonces, ¿cómo se va a interrogar si él dijo que no quería declarar? Ya que no contiene, ¿verdad? Entonces, para que lo sepan ustedes, si el sindicato dice que no quiere declarar, entonces no se le interroga, ¿verdad? Punto y seguido. Ahora bien,
Si el sindicado dice, sí, quiero declarar, muy bien, entonces el juez, ¿qué hace? Le da uso de la palabra, ¿verdad? Bueno, declare, ¿qué es lo que nos tiene que decir? Y después que él declara, ¿verdad? Los sujetos procesales lo interrogan o lo examinan o le hacen preguntas. Miren, es bonito ese, ese apartado, bajones, ¿verdad? Entonces, en el número 3 se le pregunta directamente si va a declarar sí o no. Si él dice que no, repito, estoy repitiendo, no se le interroga. Si él dice que sí, bueno, se le da el uso de la palabra y después. Bueno, ahora el número 4. Si el sindicado ya expuso, se le confiere la palabra en primer lugar al Ministerio Público. ¿Para qué? Para que interrogue o para que haga preguntas. Ya dijimos la vez pasada, jóvenes, de que muchos dicen, el interrogatorio es una palabra inquisitiva. Ya no se debe utilizar. Ahora se llama examen. Entonces, miren, jóvenes, les voy a explicar esto. Ustedes se han examinado con test, no sé si en forma oral también, pero imaginémonos que es un test. ¿Y qué es el test? Bueno, hay una serie de preguntas que los maestros pues le hacen al estudiante. Entonces analicemos una pregunta. ¿Qué es lo que contiene al final de la pregunta? Un signo. ¿Cómo se llama ese signo? Interrogación, interrogatorio, ¿verdad? Entonces una pregunta, ¿verdad? Al final tiene un signo que se llama interrogación, interrogatorio. Entonces, el conjunto de preguntas, interrogatorio. Ahora bien, ¿qué significa test? Ya vamos a analizar eso cuando veamos la prueba y vamos a hacer lo que dijo Niccolo Machiavellucci, más conocido como Maquiavelo. Divide y vencerás. A mí me gustan mucho muchas cosas de ese fulano porque bien joven le da el clavo. Entonces dividamos la palabra test, examen. Testigo, miren, testigo, persona que va a ser examinada. Entonces, test es un examen, contiene una gran cantidad de preguntas, interrogantes, o sea, decir examen, interrogatorio, preguntas, jóvenes, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ustedes cuando le pregunten eso, jóvenes, por favor, se lo suplico, jóvenes, denles una cátedra de lo que significa el examen, jóvenes, ¿oyen? ¿Verdad? Porque eso es lo mismo, ¿vean? Ay, es que, ahí sí lo dijo un fulano en la tele, ahí, ay, es que interrogatorio, es que es inquisitivo. No, ya digo que no. Bueno, entonces, en el número 5 ponemos ahí, procede a hacer las preguntas, ¿verdad? Procede a hacer las preguntas. ¿Qué clase de preguntas van a hacer? Bueno, primero puede ser posible que se le hagan preguntas de idoneidad, ¿verdad? Si el juez no le preguntó al inicio, pues el Ministerio Público le va a hacer preguntas de idoneidad. ¿Y cuáles son las preguntas de idoneidad? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿dónde vive? ¿Cuánto gana de dinero? ¿Sí?
a cuántas personas mantiene en su familia, si le alcanza el dinero para vivir. Esas son preguntas de idoneidad. Miren, por ejemplo, entonces repito, las preguntas de idoneidad es, por ejemplo, dónde vive, a qué se dedica, a quiénes mantiene en su casa. Si le va a decir, por ejemplo, sí, fíjese, fiscal, que yo mantengo a mi esposa, a mis hijos, a mi abuelita, a mi abuelito, porque están imposibilitados de trabajar. Entonces, la pregunta clásica que debe seguir es, bueno, ¿y usted cuánto gana? Y si le dice, yo gano 1,000 quetzales al mes, a la verdad, eso no le alcanzaron. Entonces, con razón, dice el juez, pero eso el juez solo lo piensa, a mí, con razón está robando, pues, no le alcanza el dinero, ¿verdad? Y también el Ministerio Público le puede decir, mire, usted ingiere licor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son de idoneidad, jóvenes. Y además, el Ministerio Público puede determinar también si va a calificar alguna agravante. Estado de ebriedad, jóvenes, es un agravante, ¿verdad? Entonces, de ahí es la idoneidad. Ahora bien, después le preguntas en relación a los hechos. Preguntas relacionadas a los hechos, las que ya apuntamos anteriormente. ¿A qué horas fue detenido? Porque recuerden una cosa, jóvenes. Aquí se juntan dos versiones. La versión de la imputación que hizo el Ministerio Público, que está basada en el parte preventivo, y la versión del sindicato. ¿Ah? Entonces él va a decir, fíjese que a mí me detuvieron en la 18 calle y séptima avenida de la zona 1. ¿Y por qué entonces la policía? Miren esta otra pregunta, van casi de la mano. ¿Por qué entonces la policía dice que usted fue detenido en la séptima avenida y 12 calle de la zona 1? Miren, entonces el sindicato va, es que fíjense que eso no es así, que ellos estuvieron en otro lado y que no, mire, ¿a qué hora lo detuvieron a usted entonces? Dice que a mí me detuvieron ayer a las 6 de la tarde. Y fíjese que la Policía Nacional dice que lo detuvieron a usted a las 23 horas con 50 minutos. ¿Es cierto eso? No, eso es completamente falso lo que dice la Policía Nacional. Y mire, usted conoce a la señorita fulana de tal. No, yo nunca la he visto, yo no la conozco. Pero la Policía Nacional dice que usted le quitó su bolso. Yo no le he quitado nada a esa señorita, ese bolso era mío, era de mi esposo, de mi esposa, perdón, de mi esposo, era de mi esposa. ¿Sabe el color de la bolsa? No, no sé el color. ¿Sabe qué contenía la bolsa? No, no sé qué contenía, imagínense, ¿verdad? Entonces, por eso son las preguntas, ¿verdad? Porque le van preguntando, miren cómo empezó con los hechos, miren la hora, el día, el mes, el año y lo que dice la policía. Solo ahí, miren, bueno, ya llevo como 20 preguntas, ¿verdad? Miren, la Policía Nacional dice que usted lleva un arma de fuego. Eso no es cierto, que no sé qué. ¿Usted le gusta tener armas de fuego? No, yo no uso armas de fuego, pero no sé qué, ¿verdad? ¿Y esa arma de dónde apareció? Entonces, yo no sé nada, mira, relacionada al arma que menciona la Policía Nacional. Entonces las preguntas se van a ir dando, jóvenes, de acuerdo a los hechos, de acuerdo a los hechos que imputó el Ministerio Público. Entonces, esa es la declaración del sindicato. Después de que interroga el Ministerio Público, ¿verdad? Interroga la defensa, ¿verdad? Entonces la defensa no va a hacer preguntas así como las que hace el fiscal, ¿verdad? De los hechos, el abogado defensor es, ¿usted cuántas veces ha estado detenido? Yo ninguna vez. ¿Y sus papás de qué trabajan? Ellos no trabajan.
¿tus hijos qué edades tienen? ¿Verdad? Ah, ellos son menores de edad. ¿Y su esposa? Ella es vendedora de cintas, de zapatos. O sea que ustedes económicamente no tienen un trabajo estable. No, fíjese que no tenemos un trabajo estable. Las preguntas de la defensa, fíjense, jóvenes, que son más discretas, ¿verdad? Eh, no es como el fiscal que de una vez va sobre los hechos, ¿no? Sino que son más discretas, ¿no? Imagínense, jóvenes, por eso es que el abogado defensor eh, no debe de hacer preguntas que se le olvidó al fiscal, ¿verdad? Por ejemplo, no sé qué día el fiscal se le olvidó preguntarle al procesado si tenían licencias para portar armas. Se le olvidó al fiscal, dice, preguntarle eso. Y el delito era portación ilegal de armas de fuego, que es necesario preguntarle si tenían licencias o no. Que si vino el abogado defensor y le preguntó, mire, ¿usted tiene licencia para portar? No, yo no tengo. Si el artículo 123 de la ley de armas dice, quien no tenga licencia para portar armas será sindicado de ese delito. O sea que la pregunta fue de fiscalía, miren. Pero hay veces que el abogado mejor se tiene que abstener de esas preguntas porque el fiscal dijo, hombre, es que lo preguntó el abogado defensor porque a mí se me olvidó. ¿Verdad? ¿Verdad que no, jóvenes? Entonces, eh, las preguntas de la defensa son más discretas. Pero lástima, miren, jóvenes, que no estamos en forma presencial porque todo esto se ensaya en las clínicas, las formas de interrogar, ¿verdad? Pero aquí se le está dando de una vez la técnica, la respuesta de cómo deben de preguntar. El fiscal tiene que preguntar cuestiones de idoneidad y de los hechos, y el abogado defensor tiene que ser más discreto en cuanto a la vida en común de parte del sindicato. Bien. El tema que tenemos después de esto, jóvenes, siempre va relacionado a lo mismo. Entonces, apuntemos, por favor, tema 7, que se llama estructura del acta de primera declaración. Perdón, Nick, escritura dijo, disculpe. Estructura. Perdón, es Estructura. que mi internet falló, por eso me quedé así en blanco. Ah, sí, pues. Sí, Sí, no hay pena. Cuando tengan alguna pregunta, díganme. Bueno, les pregunto ahorita, jovencitos, ¿hay alguna pregunta con relación a lo que acabamos de hablar de? Este tema 6 se llama declaración del sindicato. Si a alguien le va a tocar ese tema, miren, el tema es bonito, pues muy interesante es ese tema, ¿verdad? Y voy a repetirlo así punto a punto para que ustedes de una vez lo tengan. El juez le tiene que explicar lo que establece la ley. Y ustedes saben que primero la Constitución de Guatemala, digan lo que digan a mí me vale, dice, la Constitución de Guatemala es la primera. Y hay un principio, cuando ustedes estudien el doctorado, se van a dar cuenta que hay un principio que se llama supremacía constitucional. La Constitución de la República es la ley suprema en Guatemala. Por eso es que se explica primero la Constitución. ¿Sí? Y como va relacionada con el Código Procesal Penal, ¿verdad? De declaración libre, entonces automáticamente están explicando las dos cosas. Y de último dejamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no puede ser superior a nuestra Constitución de la República, pues. ¿Verdad? Ese es un tema que ya debe de ser ya analizado, ya concretizado y que tenemos que tener claro que nuestra ley de Guatemala es superior, ¿verdad? Entonces, ahí está. Luego está el número 2, si entiende el hecho, ¿verdad? Señor sindicado, ¿entiende usted el hecho? Sí. No.
Si dice que no, con palabras sencillas. Aquí el Ministerio Público está diciendo de que usted, le robó una cartera, o celular y dinero a una señorita. ¿Ahora sí entiende eso? Sí, ya hoy sí habla entonces. Luego en el número 3, ya se le pregunta, ¿va a Buen declarar día, licenciado. no, Disculpe. sí Es o que había no? levantado la mano. Usted sería tan amable de repetir el 1, disculpe. El 1 es la explicación que se le hace sobre la Constitución de la República, Código Procesal Penal y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Verdad? O sea, el número 1, pongan de primero la explicación de la ley, ¿verdad? En la ley suprema. Número 2, ¿sí? ¿Entendió el hecho, señor sindicado? ¿Verdad? Se le pregunta, es una pregunta directa. ¿Entendió el hecho? ¿Verdad? ¿Sí o no? Luego el número 3, usted va a declarar. ¿Qué es lo que espera el juez que le diga? ¿Sí o no? Si le dice que no, por ejemplo, bueno, entonces vamos a continuar en el desarrollo de la primera declaración y toda la cuestión, ¿sí? Que se va a respetar su silencio porque la Constitución de la República establece que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. ¿Bien? ¿Ya ven? Ahora bien, si él dice sí, deseo declarar, muy bien, entonces lo dejo con el uso de la palabra para que nos cuente qué pasó. El uso de la palabra. Herramientas. Eso vamos a, parece que saber que se le cayeron las cajas allá. Pues sí, entonces, que cuente qué pasó, ¿verdad? Él sabrá qué es lo que tiene que decir. A veces las declaraciones de los sindicados, ay Dios, jóvenes, como su instrucción es muy corta, muy de bajo nivel. Entonces, lo que van a ir a decir es esto. Sí, que me detuvieron injustamente, la policía no me quiere y que además yo quiero mi libertad porque tengo que mantener a mi familia, punto. La gran chucha, en 2 líneas o menos todavía, ¿verdad? Pero esa es la base para seguir en el desarrollo y seguir preguntando, ¿verdad? Luego, en el número 5, se le confiere la palabra en primer lugar al Ministerio Público, porque el sindicato ya declaró. Pero se le confiere la palabra al Ministerio Público en primer lugar para que él haga preguntas, ¿verdad? El Ministerio Público sabrá qué preguntas hace. Puede hacer preguntas de idoneidad, que ya dijimos que era, a qué se dedica, ¿verdad? O puede ser posible que le diga cuántas personas mantiene en su casa, ¿verdad? Cuánto devenga él, en dónde trabaja, a qué se dedica, quiénes trabajan en su casa, ¿verdad? Cosas así de idoneidad, ¿no? Incluso si al juez no le preguntó esto al sindicato, el Ministerio Público lo puede preguntar diciéndole, mire usted, ¿cuántas veces ha estado procesado? Ahí está. Entonces las preguntas de idoneidad es cuestión del Ministerio Público para que él sepa el perfil del sindicato. Y después le hace preguntas de los hechos. Tiene que empezar con la hora. ¿A qué hora lo detuvieron a usted? Pues a mí me detuvieron a las 6 de la tarde. Mira la segunda pregunta de la hora. La Policía Nacional dice que lo detuvieron a las 23 horas con 50 minutos. ¿Qué puede decir de eso? Eso no es cierto, que no sé qué, que no sé. Ahora va el lugar, mi hijo. Exactamente usted dónde lo detuvieron. Pues a mí me detuvieron en la 18 calle, que no sé cuánto. Mire, la Policía Nacional dice que lo detuvieron en la 7ª avenida y 12 calle de la zona 1. ¿Qué dice de eso? Eso no es cierto, que no sé qué, que no sé qué. Y ahí viene la otra cuestión. ¿Usted conoce a la señorita fulana? No, yo no la conozco, nunca la había visto con anterioridad. No.
La policía dice que usted la zafó. ¿Qué dice de eso? No, yo no le hice nada, que no sé cómo. ¿Bien? La policía dice que usted le quitó una bolsa. No, esa bolsa es mía, que es de mi mujer, que no sé cuánto. ¿Verdad? Miren, ya vamos con relación a los hechos. ¿Qué es lo que contenía en la bolsa? Yo no sé qué es lo que tenía en la bolsa, porque esa bolsa era de mi mujer. Sí, imagínense, entonces ahí va dando el Ministerio Público con relación a los hechos. Después se le confiere la palabra al abogado defensor. ¿Usted a cuántas personas mantiene? ¿Quiénes trabajan en su casa? ¿Verdad? O sea que a usted le toca que trabajar por ellos. ¿Sí? ¿Tus hijos son ya adultos? No, fíjese que son menores de edad, que están estudiando. Dice que sí, pero solo el más grande porque no tengo dinero para... Miren, o sea que las preguntas de la defensa son más discretas. ¿Verdad? Son más discretas, que tienen que verle con la situación social del sindicato. Bien, entonces ese es el interrogatorio, la declaración del sindicato, miren, pues, bonito, ¿va? Tema, ¿verdad? E incluso, fíjense, jóvenes, Licenciado, buenos solo días. solo este punto, ahorita Shendy, podría ser un punto de tesis. Sí, Shendy tiene la palabra. Fíjese que no me quedó muy claro con respecto a lo de las preguntas. Lo que yo logro entender de que se dividen en dos, que serían las preguntas de idoneidad, que es la que hace directamente el Ministerio Público, y las Ajá, preguntas que hace el de abogado los hechos. defensor. ¿Qué nombre se le dan? ¿Las más discretas o tienen un nombre en específico? Fíjese que las preguntas no tienen nombre. Todas las preguntas se llaman interrogatorio, se llaman preguntas. Pero la clasificación que hace el Ministerio Público las puede dividir de idoneidad o en relación a los hechos, ¿verdad? O en relación a los hechos. Pero la defensa puede ser de idoneidad nada más. Si quiere le puede preguntar algo de los hechos también. Eso está muy bien. Pero jóvenes, hay que tener cuidado, ¿vieron? Para la pregunta que se le va a hacer al sindicato, porque no vaya a ser que el sindicato de repente se le ocurra decir otras cosas. Sí, es cierto, yo mejor me arrepiento de lo que hice y que sí, yo le robé y toda la cuestión, ¿verdad? Aunque no se toma lo que diga en su contra, pero imagínense, ahí es un punto de partida para para el Ministerio Público, para que después pida la prisión, para que después pida el procesamiento, que son otros temas que vamos a analizar después, ¿verdad? Pero no importa. Si son preguntas de idoneidad del Ministerio Público y de los hechos, excelente. Si la defensa va a hacer preguntas de idoneidad al sindicato, excelente. Pero la cuestión está que ahí se van a dar cuenta en el caso que les traigo yo ahorita. Jóvenes, la defensa no le hizo preguntas a su cliente. Tiene que preguntarle, aunque sea algo, jóvenes. No es eso, yo no voy a hacer interrogatorio, dijo el defensor. Ahí solo el Ministerio Público hizo unas cuantas preguntas nada más. Bien, ¿alguna otra pregunta, jovencitos? Solo enciendan su micrófono y pregunten. Licenciado, buenos días y compañeros. Buenos días, Edward. El licenciado, respecto a lo que usted habla ahorita del interrogatorio, usted nos habla de una secuencia de preguntas y todo. En un momento determinado, el sindicato, digamos, puede abstenerse o tomarse el derecho de decir, bueno, esa no la respondo o algo. Sí, Le pregunto. sí. Recuerden que es su declaración libre. Él puede decir, fíjese que yo no Gracias. quiero responder esa pregunta. Sí. Y nadie lo puede obligar. ¿Por qué? Porque la misma Constitución de la República dice que nadie va a declarar contra sí mismo. Nadie puede obligarlo a declarar. Y como es una pregunta que es parte de la declaración, él puede abstenerse, ¿verdad? Fíjense, jóvenes, de que vino una vez en una primera declaración, me recuerdo yo esto, hablando de lo que dice el jovencito acá. Vamos a aprovecharnos de esa pregunta. Vino el Ministerio Público, miren cómo es el Ministerio. El Ministerio Público, jajajaja. Miren lo que hizo el Ministerio Público.
señor sindicado, ¿usted estaría dispuesto a realizarse la prueba de alcoholemia ahorita? ¿Sí le dijo, sindicado? ¿Mm? Entonces, ¿qué le dijo el sindicado? El sindicado estaba, mire, jóvenes, que quemaban las paredes con su aliento, ¿va? Puro aliento de dragón parecía. Entonces, fíjese que no, le dijo. Honorable señor, pues, por favor, dígale al sindicado que se haga la prueba. Señor agente fiscal del Ministerio Público, las preguntas las está realizando usted. Si el sindicado le dijo que no, entonces hay que respetarlo porque él no puede ser obligado a hacer lo que no quiere porque es una declaración libre. ¿Qué tal? ¿Sí? También otra vez en el caso del padre Chemita, miren, jóvenes, vino el agente fiscal del Ministerio Público y le dijo a una de las señoras, mire, señora sindicada, ¿podría regalarme 3 cabellos, por favor, para hacerle una prueba de ADN? Le dijo la señora, ay, no, no, pero está en su derecho. Ustedes pueden reservarse si eso es bueno, si ¿verdad? O como abogados defensores le pueden decir, no, hay que le saquen, ¿cómo se llama? Le puede decir a su cliente, ustedes, todas las pruebas que ellos quieran, como ustedes, eso no es cierto. Pueden decir, pero si ella no quiere, aunque se lo diga el abogado defensor, no, no, es declaración libre, jóvenes. ¿De acuerdo? Bien. Bien, ahora sí, tema 7, entonces, por favor, jóvenes, estructura del acta de primera declaración. Entonces, no sé si ya pueden observar ustedes que ahí tengo una transcripción de un modelo de un acta. ¿La observan, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, Lick, sí se ve. Muy bien. Sí, Miren, licenciado. miren, esta parte del acta se llama las comparecencias, ¿verdad? No tengan pena porque esta acta yo se las voy a trasladar al chat, ¿oyeron, jóvenes? Pero sí les voy a encomendar que la transcriban a mano en su cuaderno. ¿Y saben por qué? Porque este sistema andragógico que estudia el nivel superior ya se tiene por una cuestión dada de que lo que se escribe se queda más físico que leerlo. Entonces, cuando nosotros lo escribimos, se nos está quedando en una forma diferente que lo estuviéramos leyendo. Miren, entonces, por eso es que el bufete popular tiene diferentes clases de aprendizaje andragógico. En relación a la redacción, bueno, hay que redactar, pero también hay que exponerlo y también hay que practicar. Y por eso es que recomiendan las pasantías, ¿verdad? Porque en las pasantías, pero si se fue a un juzgado de paso, esto lo va a hacer todos los días, mi hijo, ¿verdad? Esta pasantía que van a hacer ahorita en el Tribunal Supremo Electoral es pasantía. Pueden ser pasantías en el Ministerio Público también, pueden ser pasantías en la defensa pública, pueden ser pasantías en la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Y esta pasantía también involucra a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Pero jóvenes, aquí está, yo mejor de una vez se las traigo, para que después, como tarea ustedes, transcriban en su cuaderno con su lapicerito. Miren, jóvenes, aquí miren, lo más importante es que está el día de hoy, la hora, miren, son 5 horas de la mañana, en un juzgado de primera instancia penal de turno. Miren, de turno. ¿Por qué se llama de turno? Porque, jóvenes, los juzgados ordinarios solo trabajan de 8 a 3:30 de lunes a viernes. Entonces, todo lo que trabaja, por ejemplo, después de la hora ordinaria, eso me imagino yo que ya lo saben porque han recibido clases de Derecho del Trabajo,
está la jornada ordinaria y la jornada extraordinaria. Entonces, todos los que trabajen en la noche es jornada extraordinaria. Todos los que trabajan sábados y domingos, jornadas extraordinarias. Todos los que trabajen, por ejemplo, cuando son asuetos, como el día miércoles santo, jueves santo, viernes santo, ¿verdad, jóvenes? 24, 25 de diciembre, el 15 de septiembre, el 31 de diciembre, el 1 de enero, siempre van a haber juzgados de turno. ¿Por qué? Porque, jóvenes, hay algún problema de detención, se tiene que llevar a un juzgado. Y ya ven que los plazos en la Constitución son fuertes, pues, ¿verdad? Son taxativos, ¿verdad? Oponibles erga omnes de cumplimiento para todos. Entonces, Disculpe. están juzgados de turno. Por eso es que ahorita, miren, lo llevaron el día de hoy. Hoy es 13 a un juzgado de turno. ¿Vieron, jóvenes? Muy bien. Luego, miren, ¿quiénes comparecen acá? Aquí comparece, miren, aquí va la flechita. Está el agente fiscal, el abogado defensor, miren, de la defensa pública. Se identificaron como corresponde. Jóvenes, no hay necesidad de poner, por ejemplo, se identificó con su credencial del Ministerio Público número tal, que dice que tal cosa, que lo nombraron con tal fecha, que no. Eso se tuvo a la vista por el juez. Igual en la defensa. La defensa se identificó con su credencial extendida en el Instituto de la Defensa Pública Penal número tal, que lo que acredita. Si nosotros nos vamos a hacer, a transcribir semejantes cosas en el acta, solo de identificaciones vamos a llevarnos una página por lo menos. No, miren, hay que ser precisos, porque lo que se transcribe en una acta, jóvenes, es lo más importante. Por eso se llama acta sucinta. La acta sucinta significa que se transcribe lo más importante. Y miren, aquí está el sindicado, ¿verdad? El sindicado, ¿verdad? Con el objeto de prestar primera declaración. Entonces, a todo esto, este apartado se llama comparecencias. Es lo primero que hacen en los juzgados. Bueno, ya hiciste las comparecencias. Sí, pero me falta todavía, el fiscal no viene. Entonces esperemos un rato. Ya cuando viene, ya lo hacen comparecer aquí en el acta, ¿verdad? Porque no se sabe quién es. Puede ser cualquier persona, puede ser un caballero, una dama, o puede ser un auxiliar fiscal, pero aquí apareció un agente fiscal, ¿verdad? Entonces, esta parte del acta, que es la que inicia, se llama comparecencias. Alguien me preguntaba, licenciado, ¿y por qué se pone en la ciudad de Guatemala? Bah, esta pregunta sí es legendaria, es histórica. Antes de la independencia de Guatemala, jóvenes, y en la antigua Guatemala estaba una capitanía de gobierno. Y ahí estaba el Círculo Financiero, Económico, Jurídico, Social de Guatemala, en la antigua Guatemala. Y había un capitán de gobierno, que era el señor Bustamante. Él tenía control de todo, era un régimen dictatorial, jóvenes, ¿verdad? Que este capitán de gobierno ejercía poder judicial, ejercía poder militar, incluso él era el mandamás de todo. Pero él en todos sus actos decía en la ciudad de los caballeros de Guatemala. Imagínense, jóvenes. Entonces de ahí surgió la tradición de que a todas las actas se escribe en la ciudad de, ¿verdad? Entonces,
en la ciudad de Suchitepeques, en la ciudad de Quetzaltenango, en la ciudad de no sé qué. Es más que todo tradicional, pero es una forma adecuada de iniciar las actas. Miren, con esto se debe colocar la identificación del proceso, porque así como dijimos la vez pasada, este numerito que está acá, 1134, quiere decir que hay 1134 casos que han llegado hasta este momento en ese juzgado. Y este número le tocó a este caso, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir ese caso, amigos. Bien, ahora nos vamos a trasladar a la segunda parte, ¿verdad? Que es aquí donde el juez le explica al detenido el procedimiento. Lo amonesta conforme a la ley y le explica con palabras sencillas el hecho. Bien, vamos a ir por partes. Aquí le explica el procedimiento. Entonces aquí, como es una forma muy resumida, muy sucinta de decir las cosas, pero ¿qué es lo que le dice el juez sobre el procedimiento? Es simple. Mire, señor sindicado, a usted lo trajeron acá conmigo. Usted está detenido por la Policía Nacional. Aquí yo lo voy a escuchar a usted, ¿verdad? Voy a escuchar al Ministerio Público, voy a escuchar a la defensa y después yo le voy a resolver a usted cómo lo dejo. Si lo dejo con prisión, si le pongo una medida sustitutiva o lo dejo libre. Ese es el procedimiento, amigo, en pocas palabras, ¿verdad? Pues hay diferentes maneras de explicar el procedimiento. Si quieren ustedes dar una cátedra de todo lo que es el proceso penal, así como dijimos en la primera clase de las instancias del proceso, excelente, joven. Como dice, a la persona no se le debe poner mordaza. Tiene derecho de hablar, jóvenes, ¿verdad? Entonces, si el juez quiere decirle, mire, hay dos instancias en el proceso penal. La primera es la de donde se le tengo que tomar a usted sus datos, le tengo que hacer las garantías constitucionales, resolver su situación, va a haber una fase de investigación, va a haber una fase intermedia, va a haber una fase del juicio, se va a dictarse, la gran chucha, Jones. Un montón, ¿verdad, Juan? No. Es sobre el procedimiento de ahorita. El procedimiento de ahorita es primera declaración. E incluso lo que pueden hacer ustedes es, cuando sean jueces jóvenes, ahí se recuerdan de mí y le explican el desarrollo de la primera declaración, ¿verdad? Que ya la apuntamos. Mire, aquí yo le voy a pedir sus datos. Le voy a dar la palabra al Ministerio Público, a ver si el Ministerio Público realiza imputación. Después se le va a dar oportunidad a usted a que declare, si usted lo desea, y interrogatorio de los sujetos procesales. Y después yo le voy a resolver. Bien, qué sencillo, ¿no, Juan? Bueno, ahora viene qué significa esta palabra de amonestación. Acuérdense, jóvenes, que en un partido de fútbol hay amonestaciones. ¿Pero qué significa? Muy bien, llamada de atención. Eso significa, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que tener claro esa llamada de atención. Que es una llamada de atención nada más para que digan la verdad, ¿verdad? Pero la diferencia que hay entre un sindicado y un testigo es que solo a los sindicados se les amonesta. Ahora en otras cosas, pues también a los menores, pues porque muchos todavía creen que los menores de edad son inimputables y por eso se les amonesta. Todavía creen porque ahí está la ley, ese es punto de tesis, miren, pero con la creación de la nueva ley de menores y adolescentes, ¿verdad? De niños y niñas, ¿verdad? Y adolescentes,
tienen el mismo procedimiento que nosotros, bueno, los adultos. A ellos se les dicta prisión también. A ellos se les investiga también. Ah, pero el Código Penal dice que son inimputables. No, ya de qué tiempo lo hubiera quitado el legislador. Y como son inimputables hay que amonestarlos, ¿verdad? Entonces, a los testigos se les protesta, que significa que a ellos se les va a hacer un juramento, ¿verdad? Que si dicen mentiras van a ser procesados por falso testimonio. Pero a los sindicados solo se les amonesta, quiere decir una llamadita de atención. Mire, se le amonesta para que diga la verdad, ¿verdad? O sea que si él dice mentiras, no pasa nada. No pasa nada. En cambio, si el testigo dice mentiras, jóvenes, procesado, ¿verdad? ¿Procesado por qué delito? Por falso testimonio. Pero al sindicato no se le puede hacer, no se le puede decir eso. Entonces, eso es lo que significa lo que se llama amonestación. Licenciado, pero ¿será que se puede dejar de decir esa palabra? No, no se puede. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. La ley exige que se amoneste, ¿verdad? Bien. Luego está, miren, jóvenes, los datos que le pregunta el juez al sindicado. Eso es lo que vimos también en el desarrollo. ¿Se recuerdan que era una gran cantidad de datos? Entre más datos se le pregunten al sindicado, el juez va a estar completamente seguro que en el futuro no le van a molestar por homónimos, por haber procesado a otras personas en forma indeterminada, ¿verdad? Porque, o puede ser posible que de casualidad, por no haberle preguntado todos los datos a la persona. Aquí él le preguntó, mire, sus dos nombres, sus dos apellidos, el apodo, la edad, la fecha de nacimiento, miren, el lugar de nacimiento, estado civil, miren, el nombre de su esposa, miren, el nombre del el hijo que tiene 2 años de edad, a qué se dedica, miren, ayudante de bus urbano, de una empresa, mire cuánto devenga, 1,500 quetzales a la quincena, el nombre de sus papás, ¿verdad? La dirección donde vive, ¿verdad? Que no tiene documento y no recuerda cuántas veces ha estado detenido. Entonces, esto es lo que vimos en la clase anterior, jóvenes, de los datos, pero aquí es la forma como se transcribe en el acta. Miren, se le ponen cláusulas. Entonces, a esta parte de lo que acabo de decir, es lo que se menciona aquí abajo, explicación que hace el juez de acuerdo al artículo 81 del Código Procesal Penal. Es lo que vimos del desarrollo, ¿verdad? De la declaración, ¿verdad? Entonces aquí ya vamos construyendo el contenido del acta, ¿verdad? El contenido del acta, que es lo que ya sabemos. Luego viene, miren, cláusula segunda, ¿verdad? Aquí, miren, el juez indica al Ministerio Público si tiene imputación que realizar. Miren, jóvenes. Entonces, el Ministerio Público va a decir que sí, pues. ¿Verdad? El Ministerio Público va a decir que sí, ¿no? Entonces, no es un mensaje para nosotros. ¿Verdad? Entonces, si el Ministerio Público dice que sí, aquí está la imputación entonces. O sea que la cláusula segunda, eso le comprende al Ministerio Público. Hacer la imputación. ¿Y qué es la imputación? Los hechos. ¿Verdad? Y por eso es que, fíjense, jóvenes, que esta imputación que va a hacer el Ministerio Público es tan importante, porque después que haga la imputación, esta persona ya no se va a llamar sindicado, se va a llamar imputado. Bien.
Interesante, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque se llama imputado a la persona a quien el Ministerio Público ya le realizó una imputación. Fíjense. Por eso se llama imputado, que viene de la palabra imputación, pues. Entonces, miren, jóvenes, aquí está el nombre del sindicado. ¿Ya? El nombre del sindicado. Y aquí está la imputación, miren, jóvenes. Miren lo que vimos en la clase pasada. Empieza con la hora, miren. Fue detenido a las 23 horas del día 12 de mayo de 2023. O sea que ayer, pero a las 23 horas. Y si nos ponemos a hacer cuenta, bueno, el acta está empezando el día de hoy a las 5 de la mañana. Y él fue detenido a las 23 horas. Entonces, solo fíjense cómo se maneja esto. Si fue detenido a las 23 horas, ¿sí? 24, 1, 2, 3, 4, 5. A las 5 de la mañana tenían para presentar el parte policíaco de prevención, ¿verdad? O sea, dentro de las 6 horas. Pero se está tomando la declaración a las 5 de la mañana. Quiere decir que a esta persona, creo que a la 1 de la mañana le llevaron el parte policíaco, pues. Para tomarle declaración a las 5 de la mañana, quiere decir, ya la declaración quiere decir que yo tengo 24 horas para tomarle la declaración, pero tengo que restar el tiempo que se tomó la Policía Nacional en llevar la prevención al juzgado, ¿verdad? Imagínense que se ha tardado 2 horas, ya no tengo las 24 horas para tomarle declaración, tengo 22, pero aún así se está empezando a las 5 de la mañana. O sea, el plazo está muy bien. Está ajustado a derecho. Eso es lo que se hace. Miren ese análisis de las 23 horas del día 12 de mayo, que fue ayer, ¿verdad? Miren, en la séptima avenida y cuarta calle de la zona 1, frente al numeral 7-77 del municipio y departamento de Guatemala. Ya estamos hablando del lugar, ¿verdad? Entonces, esto es lo que analiza el juez también. El lugar tiene que estar completo. Y vamos a ver si está completo aquí. Miren, séptima avenida, cuarta calle. O sea que es después del palacio, ¿verdad? Porque el palacio es la sexta calle, atrás del palacio es la quinta calle, y después en la siguiente es cuarta calle, ¿verdad? De la zona 1, séptima avenida. Entonces eso lo hace mentalmente el juez, miren, ¿dónde queda el lugar de los hechos? Si no le pusiera, por ejemplo, del municipio y departamento de Guatemala, ¿verdad? Eso sería válido para la defensa de poder argumentar que ese lugar no se sabe si es en Quetzaltenango, si es en Sotlán, si es en Suchitepeque, si en cualquier lado, o Juan, qué sé yo, porque todos los departamentos tienen la misma dirección, ¿no? Por eso hay que aclararle qué lugar queda el lugar. Ahora miren, ahí viene el momento, miren, jóvenes. Pues sorprendido, asaltándose con violencia, utilizando un cuchillo, hoja de doble filo, tacha de hueso nácar. Miren, jóvenes, aquí esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque hay que identificar bien el arma. Hay que identificarla bien, ¿verdad? Porque si no la identifican bien, dicen, por ejemplo, un cuchillo. ¿Qué clase de cuchillo? No dicen ni de qué manera. Pudo haber sido de plástico, de juguete o qué sé yo. Miren la defensa, ¿verdad? Entonces le están dando armas para argumentar, y eso se llama argumentación jurídica, pues, porque tienen que ser claros. En cambio aquí, miren, por eso el Ministerio Público dijo un cuchillo de hoja de doble filo.
cacha de hueso, nácar, ¿verdad? Entonces, esa identificación ya se considera como igual. Si quieren seguir poniendo más cosas relacionadas a ese cuchillo, excelente, ¿verdad? Ahora miren aquí qué fue lo que esta persona resaltó de una cartera, miren, a la señorita María Estela Gálvez. Por ejemplo, aquí sí hubiera sido importante, ¿verdad? Identificar la cartera, pues, qué color, de qué material es, porque ahí la defensa puede decir, no se sabe si es de papel, no se sabe si es de tela, si es de no sé qué, si es pequeñita, si es monedero, si es chiquitilla, si es grandota, si es, ¿verdad? No se dice, solo dice de una cartera a la señorita María Estela Gálvez, que dice que iba caminando por el lugar. Ahora miren lo que dice aquí también. En dicha cartera contenía un celular Nokia valorado en 3,000 quetzales. Ese celular también es objeto de identificación, jóvenes. Hay que identificarlo bien, ¿verdad? Por lo menos aquí le pusieron en la marca, pues. Pero si ustedes quieren poner más cosas, excelente. Entre más identificamos esas cosas, porque jóvenes, cuando pongan a la vista el teléfono en cualquier audiencia, es un teléfono Nokia. ¿Cuántos teléfonos Nokia no existen? Va a decir el abogado. Aquí este teléfono no está bien identificado. No se sabe si lo pusieron ahí al azar nada más. Aquí se tenía que poner el número de email, el número de tarjeta SIM, ¿verdad? Por lo menos qué contactos o algunos contactos que tenga para identificar, o por lo menos el número de teléfono. Pero no, el Ministerio Público no lo puso. Miren, son argumentos de la defensa, pues, ¿verdad? Ya después les voy a dar la palabra. ¿Vieron, Jorge? Solo termino aquí. Miren, está valorado en 3,000 quetzales. También 500 quetzales en efectivo y efectos personales. Miren lo que dice aquí. Al sindicado, además del cuchillo, se le encontró un revólver calibre 38 marca Burgos, registro AD 250 con 2 cartuchos útiles calibre 38. Y ahí terminó la imputación, miren. O logró. Imagínense, está el cuchillo, están los objetos y además de eso le incautan un revólver, ¿verdad? Entonces, por eso es que el Ministerio Público, aquí miren lo que pidió, el agente fiscal pidió que se le grabado y portación ilegal de armas de fuego de uso civil biodeportivas. Bueno, pero también, jóvenes, el robo del celular es una cosa y el robo de la bolsa y el dinero es otra cosa. El cuchillo es otra cosa. Y también el arma de fuego es otra cosa. Entonces, solo fíjense, ahí hay robo agravado, portación ilegal de armas blancas, portación ilegal de armas de fuego de uso civil y deportivo. 4 delitos. Pero el Ministerio Público solo está pidiendo robo agravado y portación ilegal de armas de fuego de uso civil. ¿Sí? Este apartado se llama imputación. Es el apartado de la primera declaración. Bien, jóvenes, ahora sí. Los que quieran preguntar, jovencitos, vamos a ver. ¿Hay preguntas? Sí, Licia. Buenos días, licenciado. Le saluda Ingrid del grupo 16. Dígame, Ingrid. Usted se refirió a las preguntas que le hace el Ministerio Público con 2 nombres. Una es idoneidad y ¿cuál es la otra? De los hechos.
Ese es en el apartado anterior, jóvenes, ¿oyeron? Pero aquí estamos hablando de la imputación, de los hechos, ¿verdad? ¿Alguno que quiera hacer preguntas relacionadas a esta imputación, jóvenes? En este apartado del acta. Y otra Sí, pregunta, también tiene, licencia, también Ingrid. Vamos a ver, pues. eh, a la amonestación, es cuando se le llama la atención a los imputados, ¿verdad? ¿Y cómo Sí. se le llama la amonestación que se le hace a los testigos? Disculpe. Protesta. Bueno, gracias, licenciado, solamente. Vaya, de nada, Ingrid. Muy bien, así me gusta que pregunten, jóvenes. Tienen que tenerlo bien claro. Se protesta a los testigos y se amonesta al sindicato. Pero recuerden que el sindicato es el procesado. Y el procesado siempre va a ser procesado en todo el proceso. Pues. Pero ya su denominación cambia dependiendo de las etapas del proceso. Aquí ya dejó de ser sindicado y ahora se va a llamar imputado. Cuando el Ministerio Público investigue y presente la acusación, ya no se va a llamar imputado. Se va a llamar acusado. Fíjense. Cuando se lleve a juicio, enjuiciado, pero ahí todavía sigue siendo acusado. De ahí el acusado, aquí el acusado. Por ejemplo, aquí en este apartado no se le puede decir, está mal dicho. Se le recibe la primera declaración al acusado. No, ¿verdad? Que está malo. Al sindicado. Ya vamos a ver eso más adelante, jóvenes, porque por cada uno de esos sujetos procesales hay una explicación y una razón lógica para que se le denomine de esa manera. También está la palabra condenado. Jóvenes, está la palabra reo. Que la palabra reo es porque ya está cumpliendo una pena. Pero yo iba subiendo la grada no sé qué día, jóvenes, y me dice un abogado, digo, disculpe que lo salude así rápidamente, pero tengo 2 reos que tengo que ir a tomarle de primera declaración. Se fue corriendo, ya no me dio lugar de explicar. No. Reo es porque ya fue juzgado. Está cumpliendo una pena, ¿verdad? Él ya no tiene recursos pendientes, se llama reo, ¿verdad? Incluso los guardias de presidios. Aquí traemos al reo fulano de tal, ¿verdad? No se le llama reo, se le llama privado de libertad, por favor. Ah, sí, aquí traemos al privado de libertad. ¿Por qué reo le dicen a todo el mundo? Pero jóvenes, son guardias de presidios, jóvenes. Pero si están en ese mundo, tienen que saber todo eso, pues. Bien. Ahora viene este apartado. Miren, jóvenes, el número 3. Que después de la imputación está la declaración del sindicato. Miren. Entonces aquí, miren, en la cláusula tercera, aquí el juez le indica al detenido, si desea declarar sobre la base de los hechos, que no está obligado a declarar, su silencio se respetará, está garantizado por la Constitución de la República, y el sindicato dijo que sí desea. Y miren, expuso, ¿se recuerdan la imputación? Que le había robado una cartera, ¿verdad? Con 500 quetzales, efectos personales, ¿verdad? El celular Nokia a una señorita. Miren lo que dijo el sindicato relacionado a que a esa señorita ofendida no la conoce, que no la asaltó, que la policía lo detuvo y lo golpeó, le quitó su celular, no sabe la marca. ¿Será que es lógico eso lo que dice, que no sabe la marca de su teléfono? ¿Verdad? Dice que le quitaron una cartera, no sabe el color, pero era de su esposa y tenía mucho dinero porque acababa de ir al banco, pero no dijo cuánto de dinero. Ustedes van al banco y no saben cuánto sacan de dinero.
Eso lo piensa el juez, jóvenes. ¿Oyeron? Eso lo va, por eso que el juez, ustedes ven en las primeras declaraciones que salen en la televisión que el juez está haciendo. Jóvenes, está analizando todo lo que están diciendo. ¿Verdad? Y ustedes también cuando sean jueces, utilicen la lógica y digan ustedes, va al banco y no sabe cuánto sacó. Miren, jóvenes, por más que uno vaya al cajero, voy a ir a sacar unos mis 100 pesos, uno se recuerda. No digamos al banco, voy a ir al banco y voy a sacar 500 quetzales, ¿verdad? 500 quetzales, el que fue al banco sabe perfectamente lo que fue a sacar, ¿verdad? Ahora bien, después de lo que dijo esta persona, ya en la cláusula cuarta, el juez le da la palabra al Ministerio Público para realizar interrogatorio. Pero ese interrogatorio se da porque el sindicato declaró. Eso también tiene que quedar claro, ¿verdad? Porque el sindicato declaró. Porque si él hubiera dicho, no deseo declarar, no hay interrogatorio, ¿verdad? Pero declaró. Pero miren las preguntas que hizo el fiscal aquí. ¿A qué se dedica su esposa? Mi respuesta, es vendedora de cintas. Otra pregunta, ¿cómo salió vestida el día de ayer su esposa? Respuesta, con pantalón de lona, playera negra y delantal. ¿Qué llevaba otra pregunta, miren, ¿qué llevaba en las manos su esposa al salir de trabajar? Respuesta, solo las cintas de zapatos que son 100. ¿Y la cartera? ¿Ya ven? ¿Y no que la cartera era de su esposa? ¿No? Entonces todo eso, el juez lo deduce, pues lo va analizando. Miren otra pregunta que hizo el Ministerio Público aquí. ¿Usted dónde compró el teléfono? No sé, me lo regalaron. Miren otra pregunta que hizo el Ministerio Público aquí. ¿Cuál es el número de su teléfono? No sé. Miren ese joven. Otra pregunta, miren. ¿Por qué la cartera que le quitaron tenía documentos de otra mujer? A la gran, aquí al hueso, ¿no, jóvenes? Miren lo que dijo eso es intriga de la policía, ¿verdad? Entonces, él puede hablar todo lo que quiera. Ahora miren lo más importante que ya les dije anteriormente. El abogado dijo no tener interrogatorio, solicitó que se calificara por robo y pidió medida sustitutiva. Esto es la declaración del sindicato basado en el artículo 82. O sea, lo que vimos la clase anterior. Pero este es el interrogatorio, ¿verdad? O sea, en el tema anterior. Las preguntas las hace el Ministerio Público, pero tienen que ser pequeñitas. No tienen que formar antesala. Se le llama antesala porque el sujeto procesal habla un montón de cosas y no hace la pregunta. Entonces, las preguntas tienen que ser chiquitas, jóvenes, de una vez la pregunta, ¿verdad? Es como cuando le dicen a ustedes, ¿vas a comer? ¿Qué van a contestar ustedes? ¿Sí o no? Pero miren la pregunta, pequeñita, pues. Eso es la diferencia de la pregunta y ¿cómo se llama? Y la antesala. Antesala se le llama porque están narrando un montón de cosas y no hacen la pregunta. Cuando eso sucede así, viene el juez y le llama la atención, por ejemplo, al Ministerio Público. Señor agente fiscal, realice la pregunta, por favor, porque no ha hecho preguntas. Por ejemplo, empiezan así, miren, jóvenes. La pregunta. Dice, vamos a callar este grito que está por ahí. Dice, usted dijo que había sido detenido y que tiene de apodo el Tacuacín, que tiene 22 años, que nació el 10 de julio, que es casado, usa... ¿Dónde está la pregunta ahí, jóvenes?
¿verdad? Eso ya lo dijo. Si ya lo dijo, ¿para qué están diciendo otra vez lo mismo? Y mucha gente tiene esa costumbre de hacer, por eso se llama antesala, hacerle antesala a las cosas, pues. Y eso no debe ser así, pues, sino que al contrario, pues debe ser una pregunta directa. Entonces, este apartado aquí de la declaración, miren, está primero que se dice jurídicamente a la persona su derecho de declarar o de guardar silencio, ¿verdad? De ahí se le da la palabra para que declare, ¿verdad? Y después de eso, en el número 4, se le da la palabra al Ministerio Público para que haga preguntas. Han habido muchos casos sobre esto, mire, jóvenes, que el juez le confiere la palabra al Ministerio Público, él ya imputó los hechos, el sindicado dijo que quería declarar, y viene el Ministerio Público y dice esto mismo. El Ministerio Público no tiene preguntas, palabra. Y también han habido casos que los dos, miren, bueno, la defensa tampoco tiene preguntas. Hombre, hay que preguntar, jóvenes. Si el derecho asiste, pues hay que utilizarlo, pues. Y las preguntas tienen que ser chiquititas, pues. ¿Y cómo se hacen las preguntas? Relacionadas a la hora, relacionadas al día, relacionados a eventos anteriores, al conocimiento de la víctima, a los hechos, a los objetos. Es la estructura de los hechos, joven, ¿verdad? Las preguntas se van a ir dirigiendo de acuerdo a la estructura de los hechos. Y aquí está, miren, jóvenes, el cierre. Ya después de la declaración del sindicado, se cierra. Y eso es lo que se le llama el cierre. Se ordena a los sujetos procesales que esperen en media hora y se dará a conocer la resolución. Pero también acá, en la cláusula tercera nos quedamos, cuarta. Entonces, en la quinta se cierra, pero aquí se hizo en forma intencional solo por el aprendizaje. Porque en la misma acta actualmente se discute sobre el procesamiento, sobre la prisión, pero eso lo vamos a ver en la clase anterior. Bien, Osvaldo, ¿me escuchas? Osvaldo, Sí, Lick, aquí lo escucho. ¿qué tal? Gusto saludarte, ¿cómo has estado? Igualmente, Lick. Bien, gracias. ¿Usted qué tal? Ah, vaya. No sé si tendrás alguna información para los jóvenes ahí de parte del Por el bufete. momento no, Lick. Por el momento no, pero si me llegan a pasar una información, siempre los paso en los grupos. Ah, vaya. Muy bien, muy bien. Entonces quería preguntarle a todos los jovencitos si ya están los coordinadores ya nombrados por cada grupo. Si no lo tienen, pues hay que hacerlo, porque ya de repente van a tirar la circular ahí para los exámenes y los exámenes se le mandan al coordinador, ¿verdad? Entonces, por favor, sí les suplico que den los nombres de los coordinadores de grupo. Otra cosa que quiero que le proporcionen a nuestro auxiliar, Osvaldo, es el nombre de todas las personas que no se inscribieron para la actividad del bufete popular en materia electoral. Recuerden, jóvenes, que así como les dije yo la vez pasada, todas estas son pasantías, pues. La clínica penal, imagínense, jóvenes, muchas personas se van a hacer pasantías a los tribunales, ¿verdad? Y se van a los departamentos, a los municipios y qué sé yo. Después hacen la gestión ante el bufete popular y se exoneran de las clínicas, pues, ¿verdad? Eso es una pasantía, pues. Entonces, ya les dije en todos los lugares donde se puede hacer pasantías iguales. Ahorita la mini pasantía que van a hacer con relación a la actividad electoral es válido, pues, ¿verdad? Pero también sí necesito que se haga un listado de las personas que no participaron en la actividad.
porque sí hay instrucciones de parte del bufete popular de poder realizar un trabajo para las personas que no participaron. Entonces, sí van a tener que realizar ese trabajo. ¿Oyeron, jóvenes? Entonces, en la medida de que se busque a qué grupo pertenece cada estudiante, pues se va a dejar el trabajo por grupo. Ahora sí, si no, pues vamos a tener que tomar otra decisión de dejar el trabajo en forma individual, jóvenes. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la mejor manera es en grupo. Entonces, por favor, jóvenes, se comunican con Osvaldo porque él va a hacer el listado de las personas de que no participaron. Y entonces yo también voy a tener conocimiento de ello para dejarles un trabajo. Parece que sí hay información. Permítame, jóvenes. Hay unos mensajes ahí de parte del Fuente Popular. Ahorita vamos a consultar. Así hay un mensajito aquí que dice que los alumnos que no se pudieron inscribir en la actividad de la PDH, dice, pueden consultar al bufete popular para ver si se les puede inscribir. Ahora si no, pues solo esperen las instrucciones, así como indicamos sobre el trabajo. Bien, entonces, Nico, igual sería tan amable pasarle la lista de los alumnos, por favor. ¿La asistencia? ¿O Sí, qué les... Ah, perdón, la asistencia, la cosa. ahorita la Sí, vivo. como yo manejo yo manejaba la lista de asistencia. En cambio Pues, ahora es solo asistencia, jóvenes. ajá, Bien, cabal. bien, Va, está bien, entonces, yo ahorita la jóvenes, envío. muy bien. ¿Alguna pregunta con relación a la estructura esta? Porque miren cómo quedó ahorita vamos a ver el acta, cómo queda completa. Miren, cómo queda completa el acta con todas sus cláusulas. Miren, ahí está la primera. Miren, hermética, miren, jóvenes. Está la segunda, con la de la imputación. La tercera, miren, de la declaración del sindicato. La cuarta, el interrogatorio. Y el cierre. ¿Quieren que la vuelva a pasar? Miren cómo quedó. Miren, ya tenemos explicadas las partes, ¿verdad? Miren, así quedó, miren, jóvenes. Ya unidas todas las partes, miren, jóvenes. Está el encabezado, que le llaman las comparecencias, ¿verdad? La primera, donde el juez explica el procedimiento, le pide los datos a la persona. La segunda, que es la imputación. Miren. La tercera, que es la declaración del sindicato. La cuarta, que es el interrogatorio. Miren. Y la quinta, que es el cierre. ¿Vea que es facilito? ¿Verdad? Ya unida todas, después de las explicaciones, pues es bien facilita. Yo les voy a mandar esta cuestión para que la tengan ustedes. Pero sí les encargo ¿cómo se llama? Que la escriban en su cuaderno. Se queda más rápido, fíjense, jóvenes, transcribiéndola, ¿verdad? Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Estimado licenciado, muy buenos días. Le saluda Gloria Morales, grupo 13. Muy bien, Gloria. Con Qué una bueno. duda, estimado licenciado. Fíjese que en nuestro grupo 13 me asignaron los compañeros para ser su coordinadora de grupo. ¿A dónde debo enviar mi nombre y el dato de mis compañeros, licenciado? Todos los coordinadores, y son tan amables, jovencitos,
ahí al chat. Yo soy coordinadora del grupo. Entonces yo voy a ir tomando nota de el nombre de los coordinadores, ¿verdad? Por favor, si son tan amables. Entonces, ¿Solo el coordinador o de todo mi grupo? Solo el coordinador. Yo ¿Solo soy el coordinador? Solo el Grupo tres. coordinador. Muy bien. Entonces yo voy Licenciado. a ir anotando quiénes son los coordinadores. Pues tienen que haber 22. Muy bien, licenciado, gracias. Muy Ok, bien. gracias. Solo licenciado, pueden habilitar el chat para poder enviar esa información porque eso les dice administradores. Sí, hombre, es que fíjense, jóvenes, de que eso son instrucciones de ya de la artillería pesada, del bufete, ¿va? Pero, Osvaldo, si sos tan amable de habilitarles. Con mucho gusto, Lick. Si quiere, para solo que- terminamos esta clase y habilito para que inscriban, Bueno. así, no hay problemas. Así están habilitados, jóvenes, oye. Y hablando de habilitados, fíjense, jóvenes, hay una pena accesoria que se llama inhabilitación. Están las penas principales, miren, jóvenes, las penas principales, que son pena de muerte, pena de prisión, pena de multa y pena de arresto. Por un lado, eso ya lo deben de manejar ustedes. Y por otro lado, están las penas accesorias. Recuerden, las accesorias siguen a lo principal, pero se llaman accesorios. Ahí podemos estar las costas procesales, el comiso de las cosas, fíjense, jóvenes, las inhabilitaciones. ¿Y a quiénes se inhabilitan? Se inhabilitan a los profesionales. Por ejemplo, a los abogados, que se les dicta prisión preventiva, se les inhabilitó. De otra manera son objeto de inhabilitación. Por ejemplo, se les declara el abandono de la defensa. Había diligencias que hacer, por ejemplo, pruebas anticipadas, reconocimientos en fila de personas, reconstrucción de hechos, lo que sea. El abogado no llegó. Entonces ahí se toma como abandono. Se reporta al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. Y el Colegio de Abogados dice se inhabilita por 20 días. Pero cuando ya es mucha el problema con ese abogado, se le inhabilita por 1 año. Ahora, si se la inhabilita por 3 años, entonces él no puede ejercer como abogado. Entonces la ley establece que si está la palabra de pena accesoria inhabilitación, también debe existir el procedimiento para volverlo a habilitar, ¿verdad? Entonces, por eso se llama rehabilitación y muchos confunden esta palabra de rehabilitación, ¿verdad? Que la persona tiene que dedicarse a un trabajo para su familia, muy bien, que me vaya bien, que se resocialice. No, la palabra rehabilitación es que porque fue inhabilitado, jóvenes, porque era profesional, un médico, por ejemplo, no sé qué día, un médico, fíjense, jóvenes, dejó un montón de herramientas dentro de una señora, jóvenes. Después la señora con los graves problemas, es que miren, cuando hacen una operación, hay médicos que solo, ¿cómo va la cosa? Sí, pues, suture, por favor, ahí regreso. Pero para cobrar las grandes facturonas, ahí sí son buenos. Y todos se lo dejan a las enfermeras, miren, jóvenes, que suturen, que si adentro dejan algodón, como no se sabe, porque está lleno de sangre, ¿verdad? Dejan algodón, dejan bisturí, dejan un montón de cosas adentro. Pero si las señoras son de una complexión física así, bien fuerte, y no hay manera de, cerremos ya luego, y toda pues así como que saber qué nos tratan a nosotros, los jóvenes. Miren, después los grandes problemas, después se les presenta querella, después se ordena su aprehensión a los médicos esos por lesiones culposas, por malas prácticas, y después se les inhabilita.
Entonces ellos después de que cumplen la pena tienen que volver al procedimiento de rehabilitación de la pena. Miren qué interesante con relación a la palabrita que dijo el jovencito ahí. Muy bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Vamos a iniciarnos con el... Lick, disculpe. Sí. Ese documento nos lo va a transferir por vía WhatsApp, ¿verdad? Por el grupo. Sí, papá. Vaya que les vaya bien. Ya. Bueno, gracias. Y no tengan pena, jóvenes, yo trabajo para ustedes, ¿oyeron? Yo se los voy a pasar ahí porque ahí está bien explicado y está bien detallada la cosa. ¿Oyeron? No tengan pena. Bien, entonces pongamos... Licenciado, buenos días. Buenos días, sí. Le habla Yadira Jiménez del grupo 6. Muy bien, Yadira. Con una pregunta. Usted mencionó que los que no participaron en lo de las votaciones, que los van a tomar en cuenta para una tarea. No sé si usted gusta que pregunte en el grupo quiénes no participaron y mandárselos de una vez para que no se les cueste o se les complique esto. La autorizo, Yadira, muy bien, eso es voluntad, miren, jóvenes, qué excelente, estrellita en la frente, jóvenes. Muy bien, así se hace, preguntando por todos los compañeros, excelente. Entonces, por favor, si quieren darle sus nombres y apellidos a la compañera ahí de todos los que no participaron. Solo déjame terminar, papayito. Para los que no participaron en la actividad, denle el nombre ahí a la compañera, por favor, jóvenes. Entonces, así ella solo pasa un listado. Muy bien, excelente. ¿Verdad? Entonces, las disculpe la molestia. Que no se hayan podido, ¿cómo se llama?, poner en la lista, poco a poco se van a ir incorporando. Sí, papá, hoy sí tienen la palabra. ¿Qué tal? Fíjese que aquí Osvaldo, yo tenía pensado, por eso ahorita les iba a hablar, le iba a pedir la palabra a usted, ya que yo iba a hacer un documento de InDriver, pero si la señorita lo va a hacer, pues muy bien, usted dirá. Háganlo, todos los que tengan voluntad, háganlo, jovencitos, así me gusta. Entonces, todos, y ahí así no me quiénes saturan tienen el chat, porque ya manda? tengo como, así no me saturan el chat porque ya tengo como 40 mensajes en WhatsApp. ¿Verdad Solo que de sí? esto. Sí, hombre, es que eso es lo malo, fíjense, jóvenes, y saben una cosa, que hay veces que uno está en audiencia, ¡tling, tling, tling! Ay, Dios mío, digo, ¿qué es esto? ¿Verdad? Entonces voy a hacer yo por eso ese les documento de suplico yo a InDriver hoy. ustedes, muy bien, todos pueden hacerlo, jóvenes, después hacen las corroboraciones a ver quién falta y quién no, ¿verdad? Pero si hay dos o tres jovencitos que van a hacer los listados, procuren que tengan las mismas. Licenciado, buenos días. Buenos días, sí. Disculpe la molestia. Fíjese que yo tengo un problema, bueno, una duda más que todo, que yo la verdad no pude estar el día en que dieron una información sobre lo del Tribunal Supremo Electoral, lo de la actividad. Ahorita acabo de escuchar que usted había dicho que todavía podíamos unirnos a la actividad. El problema está en que yo no soy de la capital, yo soy de Zacatepeques, entonces a mí se me complica moverme hasta allá como para ir a hacer la actividad. No sé si también Y se si te podría complicaría hacerlo en agarrar el tu lugar. teléfono y preguntar al bufete. Ah, ok. Gracias, Lick. No, yo te digo, si se te complica el brazo, pues, por ejemplo, para agarrar el teléfono. Ah, no, yo porque tal vez llama. usted tenía información de que si se podía hacer acá en donde uno reside. Entonces ellos te dirán, porque fíjense, jóvenes, de que esa actividad la está realizando el propio bufete popular y excelente la actividad, pues, porque en el sistema electoral pasado, yo me recuerdo que fuimos también, ahí estuvo Marito Elizarri, nuestro maestro, fue compañero mío de un doctorado, y él estaba de presidente del Tribunal Supremo Electoral, solo que fue, creo que el rector fue de la Universidad de San Carlos, y se hizo el convenio y toda la cuestión, llegaron un montón de patojos, pero fíjense, jóvenes, y que tan bonito que estuvo, que un montón de patojos de la facultad se quedaron trabajando, fíjense, se quedaron trabajando ahí en el Tribunal Supremo Electoral. O sea que muy bien, o sea que todo eso es aplaudir, porque jóvenes, recuerden una cosa, que cada mente estudiantil debe tener un objetivo. Y si su objetivo es ir a abrir brechas, hay que abrir brechas, jóvenes, y de repente uno no sabe si ese va a ser
su trabajito que va a tener en el futuro. Muy bien, jóvenes, pero hay que hacer las consultas. Licenciado, Y siempre disculpe, hay que estarse acercando. licenciado, disculpe, Sí. mi nombre es Elmer Sosa, soy del grupo número 20. Para el compañero que acaba de preguntar, Ajá. ¿me escucha, licenciado? Nos vamos a cerrar una gran cantidad. ¿Quiénes sos vos? Mi nombre es José. Elmer Sosa, licenciado. Elmer Sosa. Solo a él lo voy a dejar. Y ahí a todos les voy a cerrar su... Hoy sí, dale. Muchas gracias, licenciado. Pues para el compañero que estaba preguntando, yo fui a la actividad el sábado pasado y llenamos un formulario y dentro de las preguntas estaban, por ejemplo, en dónde le tocaba votar a uno y en dónde le gustaría hacer el observatorio. Entonces yo creo que no habría ningún inconveniente para que el compañero participe. Sí, muy bien. La cuestión está que tenía que irse a registrar de esa manera ahí a esa actividad, ¿verdad? Pero él me parece que no lo hizo. Esa es la pregunta, ¿verdad? Sí, licenciado, pero en el chat enviaron también información de los que no habían podido llenar ese formulario que lo podían hacer. Y si no estoy mal, enviaron un link al chat Vale. de la clínica. Entonces, Ajá. tal vez, sí, en ese chat debe de aprovechar ahí el jovencito para poder informarse con relación a todo esto, ¿va? Bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, antes de continuar? ¿Qué tal? Muy buen día, Lick. No es pregunta, sino que yo vi un chat, ¿verdad? Un comentario de que esa asignación la tenían que hacer presencial en el buffet para los que no habían podido ir hace 8 días y querían asistir, tenía que ser presencial. Sí, esa es la misma información que yo tenía y es por eso que yo le digo a él que agarre mejor el teléfono y pregunte si todavía se puede, pues, ¿verdad? Si no, plan B, jóvenes, ¿verdad? Ni modo, pues no se pudo, ¿qué se va a hacer? Pero hay que seguir adelante, ¿va? Bien, ¿alguna otra pregunta, jovencitos? Sí, licenciado, buenos días. Buenos La días, Edwin. primera, hoy no nos dio el refrán, la segunda se me olvidó, ahorita que estoy hablando. Mire, sí, de veras el refrán, apuntémoslo ahí, pues el refrán, joven. Bien lo dije, pero lo que pasa es de que como cuando yo me inicié habían apenas 52 personas, ¿verdad? Yo estaba en esas personas, pero no lo dijo, de una vez No, se no, lanzó al no, primero. tal vez no tenía conectado el micrófono o por la bulla de la música. Bien, ahí va el refrán, pues jóvenes, a las audiencias debemos acudir bien vestidos, ¿verdad? Este no es más que un refrán, sino que también es un postulado, ¿verdad? A las audiencias debemos ir bien vestidos. Ya me acordé la segunda, antes que se me olvide. ¿Verdad que sí? Sí sería bueno que solo Osvaldo fuera el que haga la lista conforme a lo que él ya tenía programado, por lo mismo para no saturarle, como él dice, de tantos mensajes y a la vez dejar a compañeros fuera, porque de tanto teclazo que uno da se puede uno equivocar, ¿verdad? Y pues en lo personal no me gustaría quedarme fuera, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a hacer una cosa, porque también no hay que quitarle el mérito a los jovencitos que quieren apoyar. Las listas que ustedes hagan se las pasan a Osvaldo. Entonces él va a corroborar quiénes están y quiénes no. Entonces se va a hacer solo una lista, porque de repente con Osvaldo le falten, entonces los compañeros van a agregar a los demás. Yo Bien. creo, Lee, que a mí me las van a pasar todas, pero yo le hablé a la chica que dijo que nos quería apoyar para que entre los dos lo hagamos y así los dos ya tenemos ¿Ya ven? bien. Esa es voluntad, jóvenes. Miren qué excelente. Muy bien, así es, Osvaldo. Muy bien, excelente, jóvenes. Bien. Ya como nos queda, miren, jóvenes, qué rápido se va, pero miren qué montón hemos avanzado acá el día de hoy, jóvenes. Entonces pongamos de una vez porque vamos a ir hablando de esto. Así nos queda únicamente, así como les traje yo esto, les voy a traer también la resolución el próximo día sábado. Entonces vamos a dejar explicado el tema número 8. Pongamos ahí de una vez, jóvenes, tema 8.
Prisión preventiva. Hay que avanzar, pues. Prisión preventiva. Jóvenes. Número 1. Es considerada como medida de coerción. ¿Oyen? Por favor, dejen a un lado que se refiere a una pena principal, porque eso es lo que establece el Código Penal. Pero aquí vamos a hablar de la prisión preventiva del Código Procesal Penal. ¿Oyeron? Entonces, si le preguntan a ustedes, ¿qué diferencia hay entre la prisión sustantiva y la prisión adjetiva? Miren qué pregunta es esa. Pero ustedes ya lo tienen que saber, que lo sustantivo, estamos hablando de los delitos y las penas. Y lo adjetivo, ya lo vimos la vez pasada, adjetivo procedimientos. ¿Oyeron? Entonces, sustantivo, delitos y las penas. Entonces, si estoy hablando desde el punto de vista sustantivo, tengo que hablarlo como una pena que tiene que ser dictada en una sentencia. Ahora bien, si lo hablo desde el punto de vista adjetivo, tengo que hablarlo que eso se hace después de la primera declaración, como una medida de coerción, ¿verdad? Una medida de coerción. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que tener claro eso. ¿Lo tienen claro ahorita, jóvenes, antes de seguir? ¿Quieren que lo repita? Sí, por favor. ¿Todo repita. claro, licenciado? Bueno, ahí hay una persona que quiere que se lo repita. Lo voy a repetir. La prisión preventiva. Si estamos hablando de la prisión desde el punto de vista sustantivo, estamos hablando del delito y las penas. O sea que desde el punto de vista sustantivo, va a ser una pena que se dicta en sentencia. Ahora, si es una prisión desde el punto de vista adjetivo, ¿verdad? Adjetivo, entonces quiere decir que es una medida de coerción que se dicta después de la primera declaración, ¿verdad? Ahora pongamos número 2. Requisitos para la prisión. Inciso A. Haber celebrado la primera declaración, dijo. Licenciado, disculpe, requisitos, dijo. Requisitos de la prisión preventiva. Inciso A. Haber celebrado la primera declaración. O sea que no se le puede dictar prisión a una persona que no ha sido escuchada. ¿Ya se dieron cuenta, amigo? Eso es lo que quiere decir. Es prohibido, jóvenes. Y eso es lo que están haciendo actualmente en Guatemala. Fíjense, jóvenes. El juez no se encuentra, que no sé qué. Entonces se le va a señalar a audiencia para la próxima semana y se le va a dictar prisión preventiva. Jóvenes, si la persona no ha sido escuchada. Eso es lo que están haciendo. Es una grave violación a los presupuestos establecidos en la Constitución de la República. En la Constitución de la República no dice semejante cosa de que se señale audiencia la próxima semana, por ejemplo. Vaya, hubo quien, jóvenes, yo creo que lleva el récord, dice que se le señaló audiencia para tomarle su primera declaración dentro de 2 meses, joven. ¿Qué tal? ¿Ah? La Constitución de la República dice 24 horas después de ser detenido. ¿Verdad?
Por Yo te eso hago es una que, mire, pregunta, disculpe. En por ese eso caso, es, ¿qué procede? ¿en qué caso? Cuando se dicta cierta fecha Procede una para llevar exhibición personal, jóvenes. Está ilegalmente detenido, tiene derecho a ser escuchado. Y han habido bastantes exhibiciones personales, fíjense, jóvenes, donde la sala jurisdiccional le ha ordenado al juez que inmediatamente le tome declaración a esa persona, porque de lo contrario se va a ordenar su libertad y a él se le procesará por violación a la Constitución de la República, incumplimiento de deberes, desobediencia, una gran cantidad de delitos que puede incurrir la persona por no tomarle la declaración dentro del plazo constitucional. ¿Eh? O sea, acciones legales hay. Inciso B. Se necesitan motivos racionales para restringir la libertad. Fíjense, jóvenes, que la Constitución de la República dice, para dictarle prisión preventiva a una persona habrán motivos racionales, pero no dice cuáles. Fíjense, no dice cuáles, pero el Código Procesal Penal sí lo dice. Fíjense, y uno de ellos, pongan ahí, B.1, se llama peligro de fuga. Esto está contenido en el artículo 262 del Código Procesal Penal. Ahí lo leen, por favor, así están bien duchos para la Licenciado, próxima. disculpe, B.1. Peligro de fuga. Y cuando lean ese artículo 262 del Código Procesal Penal, no es nada de la fuga que uno tiene ya conocimiento. Fuga es fugarse, ¿eh? Pero al leer el artículo 262, un montón de cosas que dice ahí. B.2, peligro de obstaculización. Ese está en el 263 del Código Procesal Penal. Y ese es el que le pusieron al caso la línea, el peligro de obstaculización. Porque fíjense que todos los delitos que tenían ellos, muy bien podían gozar de medidas sustitutivas, pero tenían peligro de obstaculización. En pocas palabras quiere decir esto, miren, jóvenes, que si ellos están libres, van a ir a destruir la prueba, van a ir a destruir documentos, van a ir a manipular a testigos y peritos, si ellos estuvieran libres. O lo otro, a lo más fuerte que ¿cómo se llama? Que muchos discuten, lo van a ir a matar, ¿no? Entonces, ese peligro de obstaculización es fuerte. Y también, jóvenes, ahí lo leen. Hay un ejemplo de ese peligro de obstaculización, y es un ejemplo de un caso muy sencillito, miren, jóvenes, y se los voy a decir. Una vez un señor le estaba pegando una malmatada a su esposa, fíjense, se oían los sartenes y todo, tirando toda la mañana, mijo. Pero en eso ellos decidieron seguirse pegando y peleando ahí en la calle, en la banqueta, ahí en la zona 3. Zona 3. Entonces la madre de la señora decidió llamar a la policía. Entonces llegó la policía y detuvieron al señor. ¿Verdad? Y la señora bien golpeada y toda la cuestión. ¿Qué fue lo que dijo el señor del sindicato? Mira vos, vieja hija de la gran... ¿verdad? Porque aquí no decimos malas palabras.
Ya sé que vos llamaste a la Policía Nacional. Nomás salga libre y te voy a venir a matar. Y vino la policía y transcribió lo que él dijo en la prevención policial. El sindicado en el momento de su detención dijo lo siguiente. Mira vos, vieja, la gran P. Yo sé que vos llamaste a la Policía Nacional. Solo salgo libre y te voy a venir a matar. Y eso lo leyó el juez, pues. Entonces el juez dijo, se dijo a sí mismo, ¿qué pasaría si yo dejo libre a esta persona? Ahí está, ya ven. Vamos a ver quién me puede contestar, jóvenes. ¿Qué pasa si se deja libre a esa persona? Va a cumplir lo que dijo. Va a Ahí está. ejecutar lo que ha dicho. Ahí está. Va a ir a matar a esa señora. Entonces viene el juez directo, prisión. Hay peligro de obstaculización. Hay peligro de deshacer prueba importante. Bien, por eso es que el peligro de obstaculización, ese es fuerte, joven. Va a ir a destruir la prueba, pues. Va a ir a destruir documentos. Va a ir a abrir las gavetas y va a ir a quemar cheques, pagarés, todo lo que le compromete, pues. Entonces, por eso es que el juez, no, prisión preventiva. Entonces, todo eso lo leen, por favor, jóvenes, porque es importante. El peligro de fuga, miren, jóvenes. El sindicato puede decir, yo tengo 23 años de edad, porque nací en el año 2000. Bueno, que haya un documento que lo acredite, que lo demuestre. Entonces, también dijo que era casado. Bueno, que presente un documento que lo demuestre. Pues. Él dijo que trabajaba en una empresa de tabla y eso. Bueno, que lo acredite también. Él dijo que no tenía antecedentes penales. Bueno, que lo acredite, que lo demuestre. ¿Verdad? Entonces, jóvenes, por eso es que ahí ustedes van a leer en el 262 que se llaman personas arraigadas. Están en aquí. Imagínense, jóvenes, entonces por eso es que los abogados nomás encuentran a la familia del sindicato, vaya a conseguirme certificado de nacimiento, vaya a conseguirme certificado de los patojos, certificación de matrimonio, por favor vaya a sacar una carta al lugar donde trabaja esta persona, porque se la den, por favor, que la firme el gerente o no sé. Yo ahorita voy, dice, ahí está, para eso es, para eliminar el peligro de fuga, ¿verdad? Ah, pero miren, el peligro de fuga dice una cosa. Depende de la pena que se espera. Entonces, si la pena que se espera, por ejemplo, es de 25 años y un delito de asesinato, Jesús, no, eso no se le puede dar medida sustitutiva, ¿ya se dan cuenta? A delitos graves no se les puede dar medida sustitutiva. Porque en el 264 ahí dice también qué delitos no gozan de medida sustitutiva. Jóvenes, asesinatos, homicidios, parricidios, toda la ley, miren jóvenes, así lo dice la S264, toda la ley contra la narcoactividad no debe de gozar medidas sustitutivas. Toda la ley, jóvenes. Y ahí hay un montón de delitos contra la narcoactividad. Está posesión para el consumo, ¿verdad? Está, por ejemplo, encubrimiento real, está encubrimiento personal, está comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, ¿verdad? Está todo eso de las obstrucciones, pero está siembra y cultivo, muy bien. Pero miren, jóvenes, hay un delito que se llama posesión para el consumo. Jóvenes, tiene de 4 meses a 2 años la pena. Y la ley dice que no se le debe dar medida. Pero hay jueces que le dan medida, fíjense. Pero y también hay fiscales que dicen esto. Yo no voy a entablar todo un proceso penal
por 3 cigarros de marihuana. ¿Sí? Entonces ahí no se le entabla proceso porque el Ministerio Público no hizo imputación. Tan importante la imputación, miren jóvenes. Entonces por eso es que es importante que sepamos comprender qué significa el peligro de fuga. ¿Verdad? Delitos graves, ¿verdad? Solo delitos suaves, pero si se acredita quién es la persona, ¿verdad? Pero si el Ministerio Público dice, fíjese que no encontré registros en el RENAP. Fíjese que no se sabe que esta persona de dónde sea. Fíjese que no encontré informe de antecedentes policíacos tampoco. No se sabe el lugar donde vive. No encontré ni la dirección ni nada de eso. Jóvenes, ¿usted le daría en medida sustitutiva a esa persona? No. ¿Por qué? Porque quiere decir que mintió en la declaración. Pues. ¿Saber quién será? Entonces el Ministerio Público está obligado a saber quién es esa persona. Porque mintió con sus datos. Todo lo mintió. Entonces debe utilizar el sistema biométrico en la Policía Nacional para averiguar quién es esa persona. Pero mientras tanto, hay peligro de fuga. No se sabe quién es. Y por eso se le dicta prisión preventiva. Muy bien, jovencitos. Entonces, fue un gusto saludarles a ustedes. Vamos a continuar la clase el próximo día de clases hablando de la prisión preventiva. Y ahí vamos a ver cómo se explican esos motivos racionales en una resolución de prisión preventiva. Los veo la próxima semana, pues, jovencitos. Buen descanso, cuídense mucho. Igualmente, se cuidan. Feliz fin de semana. Buen día.